Bienvenidos al sexto de una serie de videos tutoriales acerca de conceptos básicos de escenotecnia. En este tutorial, seguiremos analizando la configuración básica de iluminación escénica. Tipos de foco. Los tipos de foco que se utilizarán son focos par 56. Las lámparas par 64 y 56 son básicamente lámparas que en su encapsulado cuentan con un reflector. Su haz de luz es circular y algo difuso. Su ángulo de dispersión varía según la óptica del reflector. La diferencia entre par 64 y par 56 radica básicamente en sus respectivas potencias, siendo la del par 56 300 watts y la del par 64 500 watts. Elipsoidales. Su nombre proviene del tipo de óptica que se encapsula en su estructura, ya que utiliza dos puntos elipsoidales de enfoque y uno de ellos es móvil, lo que permite variar un poco el tamaño del haz de luz y difuminar los bordes. Estas características lo hacen uno de los focos convencionales más eficientes. Su ángulo de difusión es más estrecho que el de un foco par y se pueden realizar recortes del haz de luz con su sistema de cuchillas. Posición. La posición es el punto desde el cual el dispositivo ilumina a un objeto. Dependiendo del ángulo y la posición, será el tipo de sombra que la fuente de luz provoque en el objeto o persona. En un escenario, las posiciones comunes son las siguientes. Montaje. En una configuración teatral, los focos se montan en barras fijas, en altura y estructuras de piso, de acuerdo al ángulo y posición desde donde se necesite emitir el haz de luz para lograr determinado efecto visual. El montaje comienza con el colgado e instalación de los focos de acuerdo a los ángulos que queremos utilizar. En este caso, se montaron focos par 56 de manera frontal, contraluz, cenital, lateral o calles, candileja o nadiral, y se utilizaron dos estructuras laterales para montar dos elipsoidales, utilizándolos como calles. Además, un foco par 56 montado en un pequeño atril de iluminación desde el piso como candileja. Una vez montados los focos, se conectan desde los canales del rack de dimmer, en donde sale la señal lumínica controlada por una consola de iluminación ubicada en la sala de control. Para alimentar los focos desde el rack de dimmer, se utilizan extensiones de corriente hechas de manera tal que soporten los niveles de potencia que se utilizan en iluminación. En esta configuración en particular, se conectaron extensiones de corriente en las salidas del rack de dimmer para poder controlar más de un foco con cada uno de ellos. En el techo del recinto, en donde se cuelgan los focos, cercano a donde se ubican las barras, se instalaron salidas de corriente cuyas tomas desembocan en la sala de dimmer, cercano al rack. Estas tomas llegan a las extensiones de corriente para poder conectarlas en cualquiera de los dimmer del rack para su control. La señal de control DMX que proviene desde la consola llega mediante un cable DMX, el cual es similar a un cable de micrófono. Esta señal indicará a cada dimmer a qué potencia subir o bajar y en qué determinado momento hacerlo.